Juan Carlos le planteó, en varias ocasiones, a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Mariano Rajoy su decisión de divorciarse de Sofía de Grecia para legalizar la relación con su amante la princesa Karina Thyssen-Wittgenstein. El entonces monarca desistió de su intención por el aspecto económico de dicha ruptura. Sofía y Juan Carlos gozan del régimen de bienes gananciales, por lo que a la entonces reina le correspondía, tras el divorcio, disponer de la mitad de la fortuna de su marido, valorada en varios miles de millones de euros. Los asesores y abogados informaron al hoy rey emérito que no había manera de soslayar esta circunstancia, lo que le hizo desistir por el coste económico que tal decisión conllevaba. Este argumento, según el entorno conocedor de las gestiones, tuvo más peso que la opinión de los dirigentes políticos claramente contrarios al divorcio por el daño que causaría a la monarquía, ya en una situación delicada por el caso Urdangarín y el episodio de la cacería de elefantes en Botsuana. El ordenamiento jurídico español no recoge el estatus del rey cuando abdica ni qué sucede si éste se divorcia. En junio de 2014, las Cortes Generales tuvieron que regular mediante ley orgánica, según ordena el artículo 57 de la Constitución, la abdicación y que Juan Carlos y Sofía mantuvieran su condición de reyes. En caso de que, finalmente, se produjese el divorcio, lo más lógico, en opinión de expertos en derecho constitucional, es que se reuniesen las Cortes Generales para decidir sobre la transmisión y derechos de ambas herencias, y si una vez divorciados Juan Carlos y Sofía mantendrían su condición de reyes. Cuando Juan Carlos contrajo matrimonio, en mayo de 1962, su fortuna personal era inexistente. Al cabo de los años ha logrado acumular un multimillonario patrimonio mediante comisiones por el petróleo que España importa de los países árabes así como otros negocios, que el New York Times calcula, a grosso modo, en miles de millones de euros. El problema, a juicio de las citadas fuentes, es que en un matrimonio roto desde hace bastantes años las posiciones están muy enconadas. Juan Carlos no quiere que el divorcio le prive de la mitad de su fortuna, y Sofía no está dispuesta a que la parte que legalmente le corresponde se la apropie la última compañera sentimental de su marido. Para desbloquear una situación que le resulta bastante incómoda, Juan Carlos estaría contemplando transferir a Karina fondos depositados en entidades bancarias fuera de España a través de empresas interpuestas. Por su parte, Karina se vería obligada a aceptar una serie de condiciones para el uso y disfrute de la lluvia de millones. Esas estipulaciones son las que redactó un conocido despacho de abogados madrileño. Existe una preocupación en Zarzuela por el empeño de Juan Carlos de que se le encarguen misiones diplomáticas y de representación en actos internacionales, como tomas de posesión de nuevos presidentes. Y sobre todo, que sea designado para representar a España en misiones económicas en el Golfo Pérsico, donde su figura es muy respetada por las familias reales de esos países. En Zarzuela tienen claro que no es apropiado que ejerzan dos reyes de España simultáneamente, ya que no se entendería la figura de Felipe VI si quien también viaja al extranjero en misiones diplomáticas o de representación es otro rey, al que conocen de toda la vida y que se supone abdicó en 2014. Se quiere convencer a Juan Carlos que debe de dejar de representar a España, y cuando éste argumenta que también hay dos papas, uno ejerciendo y otro emérito, como es su caso, se le responde que Benedicto XVI está recluido en un convento y nada se sabe de sus actividades, porque no las ejerce. Volviendo a la fortuna del rey emérito, las únicas listas en las que hasta la fecha ha aparecido don Juan Carlos son las publicadas por la revista Eurobusiness, ya desaparecida, y el anuario Forbes. Ambas, curiosamente, coinciden prácticamente en la cifra aportada por The New York Times, casi 1.700 millones de euros. Con la salvedad de que la primera de esas publicaciones, propiedad del patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone hasta su cierre en 2004, desglosaba en dos esa cantidad, 545 millones de euros de fortuna personal y otros 1.136 millones de bienes familiares. La Casa del Rey siempre ha tachado esas cifras de descabelladas, pero se ha negado a desvelar la cuantía de la fortuna del monarca con el argumento de que su patrimonio personal es un asunto privado. En 2003, cuando Eurobusiness se refirió a las opacas cuentas de don Juan Carlos, el gobierno de José María Aznar, a través de su embajada en Londres, remitió una carta de protesta a la revista en la que afirmaba que la mencionada cifra solo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad de patrimonio nacional son propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto. Esa argumentación, en el mejor de los casos, solo podría ser aceptada parcialmente,
ya que el inventario de los inmuebles gestionados por Patrimonio Nacional, el organismo que custodia los bienes de titularidad estatal cuyo uso está reservado al rey y los demás miembros de la familia real, es vastísimo y de un valor incalculable. Esos bienes incluyen los palacios reales de Madrid, la granja de San Ildefonso, Río Frío, y la Almudaina en Palma de Mallorca, los reales sitios de San Lorenzo de El Escorial, El Pardo y Aranjuez, todos en Madrid, los reales alcázares, en Sevilla, y una decena de monasterios, abadías, conventos, panteones y jardines. La Casa del Rey hizo públicos, por primera vez en democracia, los sueldos de don Juan Carlos y del entonces príncipe Felipe de Borbón. Pero ese inédito ejercicio de transparencia, a rebufo del desplome en la credibilidad de la institución monárquica por el caso Urdangarín, más tarde, la cacería de elefantes en Botsuana, se ha quedado corto. Diversas fuentes consultadas sostienen que el único patrimonio inmobiliario conocido del rey es el que su padre, don Juan de Borbón, legó al actual monarca y sus dos hermanas, las infantas Pilar y Margarita de Borbón. Esos bienes son un chalet en la lujosa urbanización madrileña Puerta de Hierro, bautizado como Villa Giralda, en recuerdo de la vivienda de Estoril donde los padres del monarca pasaron parte de su exilio, y posteriormente vendido por 2,7 millones de euros, un apartamento en esa misma localidad portuguesa y parte de un edificio de oficinas en la Gran Vía madrileña. A estas propiedades hay que sumar un chalet adosado en la urbanización La Pleta de Baqueira, Lleida, que le fue regalado por los propietarios de la estación de esquí. Esas mismas fuentes aseguran que el rey ha comprado en los últimos años varios inmuebles, en España y fuera de nuestro país, y valiosas obras de arte, además de haber invertido en bolsa importantes cantidades. Y añaden que tanto esas propiedades inmobiliarias como las cotizadas pinturas e inversiones financieras de don Juan Carlos no figuran a su nombre. El Confidencial también ha preguntado a la Casa del Rey por el origen y naturaleza de esas supuestas adquisiciones e inversiones bursátiles. El informe publicado por The New York Times cita a German Matthijs, un profesor de finanzas de la Universidad de Bruselas y especialista en el estudio de los presupuestos que los gobiernos de las monarquías parlamentarias europeas destinan al sostenimiento económico de sus casas reales. Tras recordar que Matthijs ha buscado información, sin éxito, sobre la fortuna personal del rey, el diario estadounidense entrecomilla una frase del profesor belga: supongo que al menos es millonario, pero la pregunta es, ¿cuál es su verdadera riqueza? La respuesta solo la tienen don Juan Carlos y, tal vez, su círculo más íntimo. La polémica está a medio camino entre el asunto de Estado y el ámbito privado. La abdicación del rey Juan Carlos I, ha supuesto, no solo el traspaso de la corona a su hijo, Felipe de Borbón, sino la retirada, en la práctica, de un monarca que ha ocupado el cargo durante casi 39 años. El traspaso, que se produjo el 18 de junio de 2014, conlleva a un cambio de estatus para el rey emérito. La situación jurídica de Juan Carlos está aún pendiente de definirse, ya que los legisladores tienen todavía que aprobar una regulación específica que determine su condición como rey emérito que es. También queda en el aire la situación económica de don Juan Carlos. Las cuentas de la Casa del Rey y sus propiedades se han visto históricamente envueltas en un halo de secretismo, auspiciado por la inviolabilidad que le concede la Constitución española y por la negativa de la Corona a publicar sus cuentas. De hecho, no fue hasta finales de 2011 que la institución se decidió a publicar y desglosar su presupuesto por primera vez. No se contabilizaban, no obstante, otros muchos gastos asociados a la Corona, como los viajes al exterior, la seguridad o los coches oficiales, que están asignados a partidas presupuestarias de otros ministerios como Defensa, Interior, Exteriores, Economía y Hacienda y Presidencia, entre otros. Los sueldos de la Corona se han venido fijando en función de la representatividad y las actividades oficiales. Así, dependerá de lo que decida asignarle su hijo Felipe y de las funciones que ocupe fuera del trono. En defensa de don Juan Carlos, fuentes del gobierno han desmentido las cifras que se barajan sobre su fortuna, argumentando que estos medios contabilizaban en una gran parte de esta fortuna bienes y objetos que en realidad pertenecen al patrimonio nacional, es decir, que son de propiedad pública sin bien el uso y disfrute lo ha venido ejerciendo el monarca. Más allá de los datos generales, la Casa Real se ha visto rodeada de lujo y regalos concretos, algunos de ellos con historia. En junio de 2012, el jeque de Emiratos Árabes Unidos le regaló a Juan Carlos dos automóviles Ferrari valorados en unos 500.000 euros.
Sendos bólidos que venían a completar una colección de coches de lujo a disposición del rey que cuenta con más de 70 referencias, Rolls-Royce, Mercedes y otras marcas de prestigio. Vehículos exclusivos, algunos de los cuales fueron puestos a la venta, como el Maserati Quattroporte vendido al presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Los dos Ferrari, por su parte, fueron cedidos al Museo de la Guardia Real. Polémico también fue el regalo que los empresarios baleares entregaron a Juan Carlos para disfrutar de sus vacaciones, el yate Fortuna. Esta embarcación de recreo, valorada en unos 18 millones de euros, fue devuelta por parte de Patrimonio Nacional, que se lo entregó de vuelta a la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares, después de un usufructo de más de 13 años por parte de la familia real. En mayo de 2013, y a la vista del cada vez menor uso que se hacía del yate, don Juan Carlos decidió renunciar al mismo. Otros casos especialmente polémicos han girado alrededor de gastos especialmente altos en relación a la casa del rey. Así, en diciembre de 2013 se conoció que Patrimonio Nacional había gastado 3,4 millones de euros en construir un pabellón de caza en el Palacio de la Zarzuela. 2 años antes, en 2011, la oposición en el Congreso denunciaba la compra de una cinta andadora para la Casa Real valorada en más de 14.000 euros. La pregunta parlamentaria nunca llegó a realizarse. Juan Carlos le planteó, en varias ocasiones, a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Mariano Rajoy su decisión de divorciarse de Sofía de Grecia para legalizar la relación con su amante la princesa Carina Thyssen-Wittgenstein. El entonces monarca desistió de su intención por el aspecto económico de dicha ruptura. Sofía y Juan Carlos gozan del régimen de bienes gananciales, por lo que a la entonces reina le correspondía, tras el divorcio, disponer de la mitad de la fortuna de su marido, valorada en varios miles de millones de euros. Los asesores y abogados informaron al hoy rey emérito que no había manera de soslayar esta circunstancia, lo que le hizo desistir por el coste económico que tal decisión conllevaba. Este argumento, según el entorno conocedor de las gestiones, tuvo más peso que la opinión de los dirigentes políticos claramente contrarios al divorcio por el daño que causaría a la monarquía, ya en una situación delicada por el caso Urdivorcio. Lo más lógico, en opinión de expertos en derecho constitucional, es que se reuniesen las Cortes Generales para decidir sobre la transmisión y derechos de ambas herencias, y si una vez divorciados Juan Carlos y Sofía mantendrían su condición de reyes. Cuando Juan Carlos contrajo matrimonio, en mayo de 1962, su fortuna personal era inexistente. Al cabo de los años ha logrado acumular un multimillonario patrimonio mediante comisiones por el petróleo que España importa de los países árabes así como otros negocios, que el New York Times calcula, a grosso modo, en miles de millones de euros. El problema, a juicio de las citadas fuentes, es que en un matrimonio roto desde hace bastantes años las posiciones están muy enconadas. Juan Carlos no quiere que el divorcio le prive de la mitad de su fortuna, y Sofía no está dispuesta a que la parte que legalmente le corresponde se la apropie la última compañera Dangarín y el episodio de la cacería de elefantes en Botsuana. El ordenamiento jurídico español no recoge el estatus del rey cuando abdica ni qué sucede si éste se divorcia. En junio de 2014, las Cortes Generales tuvieron que regular mediante ley orgánica, según ordena el artículo 57 de la Constitución, la abdicación y que Juan Carlos y Sofía mantuvieran su condición de reyes. En caso de que, finalmente, se produjese el